Hola, soy Juan Ignacio Aranda. Estoy aquí en mi casa, su casa. Hoy es una hermosa mañana de viernes, soleada y calurosa aquí en la Ciudad de México. Estoy muy contento porque el Instituto Nacional de las Bellas Artes me ha invitado a leer una vez más de ¿Quieres que te lo lea otra vez? Hoy les voy a leer un cuento maravilloso de un escritor de los Estados Unidos que se llama Washington, como el presidente, Washington Irving. Él es de 1783, murió en 1859. Escribió muchas cosas, pero lo más importante que escribió es este cuento. Es un cuento muy famoso que se llama La leyenda de Sleepy Hollow, pero nosotros en español le pusimos El jinete sin cabeza. En el seno de una de las espaciosas ensenadas que recortan la ribera oriental del río Hudson, en Tappan Zee, hay un pequeño valle rodeado de elevadas colinas, que es uno de los lugares más tranquilos del mundo. Lo atraviesa un riachuelo, cuyo suave murmullo invita al descanso y en el que ocasionalmente el silbido de una codorniz o el martilleo de un pájaro carpintero rompen la monotonía. Por el silencio impresionante del lugar y el carácter peculiar de sus habitantes, descendientes de los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos provenientes de Holanda, este valle es conocido como Sleepy Hollow, es decir, el Valle Dormido, y en él sus habitantes son conocidos como la gente del Valle Dormido. Un aire de siesta y sueños parece impregnar esta tierra, pues cuentan que el lugar está embrujado. Desde que llegaron los primeros habitantes, lo que ocurrió poco después de que el capitán Henry Hudson descubriera esta región. Dicen que el lugar sufrió el influjo de algún poder mágico que embrujaba las mentes de la gente buena que lo habitaban, razón por la que siempre caminaban como si estuvieran soñando. Tal vez por esto ellos creían en todo tipo de sucesos fantásticos, pues sufrían trances y visiones, y con frecuencia aseguraban observar hechos sobrenaturales, además de escuchar música y voces en el aire. El espíritu dominante que habita en este sitio encantado se debe a la aparición de un fantasma, cuya historia es conocida en el pueblo y en todos sus alrededores. Se cuenta que es el fantasma de un soldado a quien un cañonazo le arrancó la cabeza. El cuerpo del soldado fue enterrado en el cementerio de la iglesia y dicen que al oscurecer su fantasma sale de allí a buscar su cabeza, debiendo regresar antes del amanecer. Desde entonces hay gente que afirma haber visto cómo su cuerpo galopa por las noches montado en su veloz caballo buscando su cabeza. Todos en la zona le conocen con el nombre de el jinete sin cabeza. No obstante, en este rincón del mundo vivió un buen hombre llamado Ichabod Crane, que residió, o como le gustaba decir a él mismo, estuvo de paso en Sleepy Hollow, con el fin de instruir a los niños del pueblo. Hombre de gran cultura, le gustaba mucho leer. El apellido de este hombre, Crane, que significa cigüeña, le quedaba a la perfección, pues era alto, sumamente flaco, con hombros estrechos, brazos y piernas largas, manos enormes y pies que parecían palas para la nieve. Por esta razón, todo su cuerpo daba la impresión de estar a un punto de deshacerse, ya que tenía la cabeza pequeña y achatada, orejas gigantescas y grandes ojos verdes.
Además, como si esto no fuera suficiente, su larga nariz daba la impresión de estar buscando algo abajo. Todo él parecía una veleta que indicaba la dirección del viento. Su escuela era un edificio bajo de una sola habitación, construida con troncos. Algunas ventanas tenían vidrios, pero otras solo estaban recubiertas con hojas de cuadernos viejos. Este edificio se encontraba en un lugar muy solitario, pero agradable, al pie de los bosques de una colina por donde pasaba un pequeño arroyo. Este maestro, Ichabod Crane, era un hombre muy consciente, que no dejaba de aplicar nunca la máxima de oro: la letra con sangre entra. Y como quería que sus alumnos aprendieran, usaba la palmeta muy constantemente. También administraba justicia de una manera muy particular, pues aunque los débiles se portaban mal, él consideraba que quienes mejor resistían los castigos eran los fuertes, así que era a ellos a quienes más golpeaba. Sin embargo, cuando terminaban las clases, se convertía en el compañero de juegos de los niños más grandes, y durante las vacaciones, en las tardes, sacaba a pasear a los más pequeños para que los acompañaran sus hermanas, sobre todo si eran bonitas. También invitaba a estos paseos a las madres que salían a cocinar, cocinaban muy bien, y lo invitaban a comer, pues a pesar de ser delgado, este Ichabod Crane siempre tenía hambre y siempre tenía poco dinero. Como era costumbre en los pueblos en aquella época, los vecinos eran los encargados de alimentar al maestro y ofrecerle un lugar para dormir. Así que los mismos granjeros le daban comida y alojamiento en su casa. De esta manera, vivía una semana con cada uno. Además, sus efectos personales eran tan pocos que los llevaba atados en un pañuelo de algodón cada vez que se mudaba. Ichabod Crane se las ingeniaba para resultar útil y no ser una carga para los demás. Ayudaba a los granjeros con el heno, reparaba cercas, llevaba a los caballos a beber agua, recogía las vacas de sus pasturas, cortaba leña para el invierno. Además, se sabía ganar la simpatía de las madres por la manera en que atendía a los niños, en especial a los más pequeñitos. Se sentaba con un niño en las rodillas, a la vez que con el pie mecía la cuna de otro durante horas. Y entre las señoras era muy bienvenido, debido a su plática y a las frutas que les recogía en el campo. Ellas a su vez se esmeraban por atenderlo y le ofrecían pasteles, dulces. También el maestro les leía las inscripciones de las sepulturas o las acompañaba a pasear por la orilla del lago. Por si fuera poco, Ichabod Crane también era el maestro de canto del vecindario y ganaba un dinero extra enseñando a los más jóvenes a cantar. Se sentía orgulloso de estar en la iglesia al frente del coro de voces escogidas, donde su voz sonaba con más fuerza que la de los demás. Ichabod Crane, que iba de un lado a otro, se convirtió en una especie de periódico ambulante, pues platicaba de casa en casa los acontecimientos de la comarca, por lo que su llegada era siempre bien recibida. Además, como poseía la historia de la brujería en la Nueva Inglaterra de Cotton Mather, ha de haber sido un librazo. La historia de la brujería en la Nueva Inglaterra de Cotton Mather, y la platicaba con gran entusiasmo y con sabiduría. Bueno, su popularidad iba en aumento. Como a toda la gente de la región, le encantaba platicar sobre hechos extraños, sobrenaturales, y a veces él mismo era víctima de sus historias. A veces Ichabod se acostaba
junto al arroyo para leer alguna de las narraciones llenas de suspenso de su libro de brujerías, hasta que llegaba la noche y ya con la oscuridad le impedía seguir leyendo. Entonces se trasladaba a la casa donde se hospedaba. Sin embargo, sufría durante todo el camino, pues cualquier ruido lo asustaba. Así que, para distraerse y alejar los malos espíritus, entonaba uno de los salmos y su voz retumbaba por todo el pueblo. También le gustaba pasar largas tardes de invierno en compañía de las señoras, contando terroríficas historias de fantasmas y de duendes, así como de campos, arroyos, puentes y casas encantadas. No obstante, lo que más le agradaba era hablar del jinete sin cabeza, o el soldado galopante, como algunas veces lo llamaban. Todo iba bien para él, hasta que un día se cruzó en su camino algo que causa a los mortales mayor perplejidad de todos los fantasmas, duendes y brujas juntos: el amor. Entre sus alumnos de música estaba Katrina Van Tassel, hija única de uno de los granjeros más ricos de la región. Era una bellísima jovencita de 18 años, de quien todos los jóvenes estaban enamorados. Ella, consciente de su hermosura y de su encanto, aceptaba las atenciones de todos, pero sin comprometerse con ninguno. Ichabod Crane, aunque no era tan joven, tenía un corazón tierno y atolondrado, por lo que se sintió atraído por la heredera del viejo Balthus Van Tassel, un granjero próspero, feliz, generoso. Cuando Crane entró en la casa de Balthus Van Tassel, su corazón se rindió por completo. Era una espaciosa granja con techo elevado. Los aleros bajos formaban una galería hacia afuera que podía cerrarse en caso de mal tiempo. A los lados había bancas para sentarse en el verano. La sala era el centro de la casa y el lugar de las reuniones familiares. Luego seguía el salón principal, donde las patas de las sillas terminaban en forma de garra y las mesas de caoba brillaban como espejos. En una esquina, en un anaquel abierto a propósito, se exhibía un inmenso tesoro de plata antigua y porcelana china. Cerca de la cómoda y alegre casa había un granero tan grande que hubiera podido servir como iglesia. Sus ventanas y rendijas parecía que iban a estallar con las provisiones que guardaban en la granja. Al profesor, a Ichabod Crane, se le hacía agua la boca cuando contemplaba todas aquellas riquezas. Se imaginaba casado con la bella Katrina y disfrutando de la carne, las aves, las frutas, los pasteles y todas las cosas deliciosas que se guardaban en la despensa. Por esta razón, Ichabod decidió conquistar el corazón de esta campesina coqueta, perdida en un laberinto de caprichos y extravagancias, y por supuesto, en la fortuna de su padre. La labor no era nada fácil. Tenía que enfrentarse a otra legión de adversarios de carne y hueso, que eran ni más ni menos los simples y numerosos admiradores de Katrina. Entre ellos se encontraba el más temible, un joven fuerte, fanfarrón y alegre, llamado Abraham, o de acuerdo con la lengua holandesa, Brom van Brunt, a quien los pobladores de la región lo consideraban una especie de héroe por sus hazañas de fuerza y de resistencia. Era anchote de espaldas, de cabello negro, rizado, corto. Su aspecto era rudo, pero no desagradable.
mostraba siempre un aire de arrogancia y de burla. Por su constitución física y la fuerza de sus brazos, era conocido con el apodo de Brom Bones, el forzudo. También era famosa su destreza con los caballos. Era un magnífico jinete que ganaba en todas las carreras y las peleas de gallos en las que se presentaba. Su temperamento nacía más de la travesura que de la mala intención, y a pesar de su rudeza, tenía buen humor. En todas sus aventuras lo seguían 3 o 4 jóvenes que lo consideraban un modelo a imitar. Algunas veces paseaban a caballo, gritando a medianoche cerca de las granjas. Los vecinos los miraban con una mezcla de temor, de admiración, de simpatía. Hacía tiempo que este héroe salvaje había elegido a la bella Katrina como objeto de sus galanterías. Y aunque sus caricias parecían las de un oso, a la joven no le desagradaban. Ese era el gran rival contra quien Ichabod Crane, que parecía cigüeña, debía enfrentarse. Brom hubiera querido resolver este asunto en campo abierto, pero Ichabod estaba consciente de la gran superioridad física de su adversario para entrar en una batalla con él. Como hubiera sido una locura batirse en duelo contra ese hombre, Ichabod Crane prefirió buscar el amor de Katrina de un modo tranquilo, gentil, y empezó a visitar la granja con frecuencia con la excusa de dar sus clases de canto. Balthus Van Tassem era un hombre tranquilo y agradable que amaba a su hija por encima de cualquier cosa. Sin embargo, le permitía hacer todo lo que ella quería, pero también Katrina se ocupaba de la casa y del gallinero, pues decía sabiamente que las muchachas pueden cuidarse de sí mismas, pero los animales no. Ichabod aprovechaba estas situaciones para seguir enamorando a la chica bajo el olmo y paseando por la granja al atardecer. Desde el momento en que el maestro mostró su interés por Katrina, pareció que Brom Bones, el forzudo, dejó de mostrar atracción por ella, por lo que su caballo ya no aparecía amarrado los domingos por la tarde en la entrada de la granja. Sin embargo, poco a poco fue creciendo el odio entre él y Crane. La conducta aparentemente pacífica del maestro de Sleepy Hollow obligó a Brom a recurrir a su crudo sentido del humor y convertir a su rival en objeto de toda clase de burlas. Ichabod se volvió la víctima de las caprichosas persecuciones de Bones y de su banda. Se metían en sus tranquilos dominios, tapaban la chimenea, ahumaban la escuela, provocaban la suspensión de sus clases de canto. Por la noche entraban en el aula, lo revolvían todo, por lo que el pobre maestro comenzó a pensar que las brujas de la región se reunían allí para destruirle su vida. Lo que era todavía más molesto era que Brom aprovechaba todas las ocasiones para ridiculizarlo en presencia de la joven. Incluso tenía un perro vagabundo al que había enseñado a aullar de una manera extravagante y al que presentaba como el competidor de Ichabod para sus clases de canto a Katrina. Una tarde de otoño, Ichabod había recogido a los alumnos diversos artículos de contrabando, como manzanas mordisqueadas y jaulas para moscas, así como armas prohibidas, por ejemplo, resorteras, pistolas de juguete y una legión de gallitos de pelea en papel. Una vez la clase en calma, Crane se sentó en un alto sillón, desde donde observaba a sus alumnos, que temerosos miraban fijamente sus libros y cuchicheaban con disimulo
viéndolo a su maestro de reojo. De pronto se interrumpió el silencio con la llegada de un hombre de color, vestido con chaqueta, pantalones de estopa, sombrero de copa, que iba montado en un potro flaco al que guiaba con una soga como rienda. Este se acercó hasta la puerta de la escuela y entregó una invitación para Ichabod, a fin de que asistiera a una fiesta que iban a dar esa noche en la casa del señor Balthus Van Tassel. Ahora todo era bullicio en la antes tranquila aula. Los alumnos se apresuraron a terminar. Los más vivos se saltaron sin vergüenza más de la mitad de las lecciones. Y los lentos recibieron alguna otra tunda para que se apuraran o para ayudarles a terminar con las palabras más largas. Por esta ocasión, los libros fueron dejados fuera de las estanterías. Los bancos quedaron patas para arriba y la escuela se vació una hora antes que de costumbre. Por su parte, Ichabod dedicó media hora más de lo normal a su cuidado personal. Cepilló y arregló su mejor y, por cierto, único traje negro y trató de mejorar su aspecto frente a un espejo roto. Deseaba presentarse ante su amada como un auténtico caballero, por lo que también pidió prestado un caballo al viejo y corajudo holandés Hans van Ripper, en cuya casa se hospedaba en esos días. Pólvora era el nombre del maltrecho caballo que había sobrevivido a todo, excepto a sus defectos. Era flaco, peludo, tenía el mismo cuello que una oveja y la cabeza, pues, como un martillo. Sus crines y su cola estaban enredadas. Su único ojo útil había perdido la pupila porque lucía blanquecino, ¿sí?, espectral, aunque el otro brillaba con una luz medio diabólica. Esto hacía que Ichabod, una figura digna de tal caballo, pues montaba con estribos cortos y por eso pues las rodillas le quedaban cerca de la montura, sacaban los codos como las patas de un saltamontes. Montaba muy mal ese caballo. Así, cuando el caballo trotaba, pues el movimiento de los brazos de Ichabod recordaba el aleteo de un pajarraco. Esa hermosa tarde de otoño, el cielo estaba claro y sereno y la naturaleza se había cubierto de ricos y dorados ropajes que se asocian con la idea de abundancia. En tanto, Ichabod Crane continuaba su camino a trote lento, lo que le permitía admirar las grandes extensiones de maizales con sus mazorcas doradas que asomaban de su envoltorio de hojas, anunciando ricos pasteles y budines. Las calabazas amarillas a sus pies mostraban al sol sus vientres redondos, anticipo del más lujoso de los dulces, el dulce de calabaza. El sol se movía lentamente y las aguas del Tappan Sea yacían inmóviles y lisas. Unas cuantas nubes flotaban en el cielo sin una brisa de aire que las moviera. A lo lejos, una barca avanzaba sin prisa, con sus velas colgando de los mástiles. El reflejo del cielo sobre las tranquilas aguas daba la impresión de que el barco iba flotando en el aire. Al atardecer, Ichabod Crane llegó a la gran casa de Balthus Van Tassel, en donde ya se hallaban reunidos algunos vecinos del pueblo y de sus alrededores. Eran viejos granjeros de una raza de hombres de rostros curtidos, vestidos con chaquetas, pantalones de paño, medias azules, zapatos enormes con magníficas hebillas de peltre. En cambio, sus mujeres, pequeñas, dinámicas, iban con cofias ajustadas a la cabeza, corsés largos, faldas de tejido hilado en casa.
Las jóvenes eran regordetas y casi tan anticuadas como sus madres, excepto por un sombrero de paja, una cinta fina o quizás un vestido blanco que estaba de moda en la ciudad. Por su parte, los muchachos llevaban chaquetas llenas de botones relucientes de bronce y el cabello atado en una colita. Sin duda alguna, Brom Bones era el héroe de la escena, pues había asistido montado en su caballo favorito. Daredevil, una criatura igual que él, llena de bríos, de caprichos, que nadie más que él podía montar. Mientras el joven comía, no podía dejar de entusiasmarse ante la posibilidad de que algún día sería dueño y señor de aquel lujo y esplendor casi inimaginables. Por otro lado, el viejo Balthus Van Tassel se movía entre sus huéspedes con la cara plena de satisfacción, de buen humor. Su hospitalidad era parca, pero expresiva, reducida a estrechar la mano, dar una palmada en la espalda, lanzar una carcajada sonora, incitar a sus invitados a que se acercaran a la mesa principal y se sirvieran de esas viandas exquisitas cuanto ellos quisieran. En el salón comenzó a sonar música que invitaba a bailar. El músico era un anciano negro de pelo gris que había sido parte de la orquesta itinerante del vecindario por más de medio siglo. Tocaba su instrumento, el cual estaba tan viejo y tan venido a menos como él mismo. En tanto, Ichabod Crane se enorgullecía tanto de su habilidad para el baile como de sus condiciones vocales, pues la dueña de su corazón era su compañera de baile. Brom Bones, carcomido por el amor y los celos, se sentaba a solas en un rincón. Cuando terminó el baile, Ichabod Crane se acercó a un grupo de hombres que junto al viejo Balthus Van Tassel charlaban sobre los viejos tiempos y contaban historias de la guerra. Más entrada la noche, también se contaron terribles historias de fantasmas y apariciones, pues la comarca era rica en tesoros legendarios de esa clase, ya que las historias locales y supersticiones surgen mejor en estos lugares alejados, donde la gente vive por largo tiempo. Varios vecinos de Sleepy Hollow estaban presentes en la casa de Van Tassel y empezaron a contar leyendas raras, maravillosas, misteriosas. Muchas de las historias tétricas que se relataron hablaban de cortejos fúnebres, de gritos, de gemidos, gemidos oídos en torno de un árbol en donde el desafortunado soldado había perdido su cabeza de un cañonazo. También se habló de una mujer vestida de blanco que se aparecía en el valle cerca de la roca del Cuervo y que a menudo profería alaridos que anunciaban una tormenta en las noches de invierno, ya que ella había muerto allí en la nieve. Sin embargo, la mayor parte de las historias giraba alrededor del fantasma favorito de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, que últimamente había sido oído muchas veces rondando la región y de quien se comentaba que ataba de noche su caballo entre las tumbas de la iglesia. Quien mirara el cementerio cubierto de hierba, donde los rayos del sol parecen dormir tranquilamente, pensaría que allí, al menos los muertos, pueden descansar en paz. A un costado de la iglesia se extendía una cañada boscosa que producía por la noche una espantosa oscuridad, lo que hacía que este lugar fuera uno de los sitios favoritos del jinete sin cabeza y donde, afirmaban los presentes, se aparecía más a menudo. También
contaron la historia del viejo Brouwer, un hereje, completamente escéptico respecto de los fantasmas. O sea, no creía en los fantasmas, era escéptico respecto de todo eso. Y a quien el jinete obligó a seguirle, galopando por bosques y praderas, colinas y pantanos, hasta llegar al puente en el que, aparecido, se convirtió en un esqueleto y arrojó al viejo Brouwer al arroyo, desapareciendo después entre las copas de los árboles. Brom Bones, como buen jinete que era, se burló del espectro y contó que una noche se encontró con el soldado galopante, quien lo desafió a una carrera por un vaso de ponche. Y el joven hubiera ganado, pues su caballo Daredevil aventajaba al del fantasma. Sin embargo, al llegar al puente de la iglesia, el fantasma desapareció, dejando tras de sí una llamarada de fuego. Bueno, todos estos relatos dejaron una huella profunda en la mente de Ichabod Crane, quien contó a su vez una serie de maravillosos hechos que habían tenido lugar en su estado natal, en Connecticut, y las terribles visiones que había presenciado durante sus caminatas nocturnas por Sleepy Hollow. Por desgracia, la fiesta llegaba a su fin. Los viejos granjeros y sus familias se despidieron y el sitio de la diversión quedó silencioso y desértico. Ichabod Crane seguía allí, pues deseaba estar a solas con la heredera, completamente convencido de que ya estaba en el camino del éxito. Pero algo salió mal, pues inesperadamente Ichabod Crane se fue casi de inmediato. La muchacha no apareció y con aire desolado Ichabod Crane se fue. Crane abandonó muy triste la casa, sin mirar a ningún lado para no ver aquel espectáculo de riqueza rural que antes le había fascinado. Se dirigió al establo y con varios puñetazos y patadas levantó al pobre de Pólvora, que dormía profundamente. Fue justo a la hora de las brujas cuando Ichabod Crane, apesadumbrado, con el corazón roto, inició su viaje hacia la casa por los mismos bordes de las elevadas colinas por donde había pasado tan alegremente unas horas antes. La noche estaba sombría como él. En el silencio de la medianoche llegó a oír el ladrido de un perro guardián que provenía del otro lado del río Hudson, pero el sonido era tan vago y tan débil que solo daba la idea que estaba muy a la distancia, la que él aún se encontraba. No se notaban más señales de vida que el ocasional, melancólico canto de un grillo y el croar de una rana que se encontraban por los alrededores. Por esta razón, acudían a su mente todas las historias de fantasmas y de espíritus que había escuchado. La noche se volvía cada vez más oscuras. Las estrellas parecían hundirse en el cielo. Las nubes las ocultaban ocasionalmente. Ichabod Crane nunca se había sentido tan solo y tan triste. Para colmo de males, se estaba acercando al lugar exacto de muchas de las escenas de aparecidos. En el centro del camino se levantaba un árbol enorme que sobresalía como un gigante entre los demás árboles y servía como un punto de referencia. No tenía hojas, pero sí unas ramas retorcidas, fantásticas, que en la noche se veían amenazantes. Este árbol se hallaba relacionado con la trágica historia del jinete sin cabeza, quien había sufrido el cañonazo muy cerca de allí, razón por la que todo el mundo le daba el nombre de el árbol del caído. La gente lo miraba con una mezcla de respeto
temor, superstición, debido a las historias de extrañas visiones y tristes lamentos que se contaban sobre él. Cuando Ichabod Crane se acercó al temible árbol, comenzó a silbar. Creyó que su silbido era respondido por alguien, pero solo se trataba de una ráfaga de viento que galopeaba las ramas secas. Ya me lo imagino, ahí en el caballo atemorizado. Imagínenselo al pobre asustado. Al acercarse, creyó ver algo blanco que colgaba en el centro del árbol. Se detuvo y dejó de silbar. Pero al mirar con más atención vio que ese era el lugar en donde el rayo había dañado el árbol, dejando al descubierto la madera blanca. De pronto escuchó un gemido. Sus dientes empezaron a castañetear, sus piernas a temblar, pero solo se trataba de dos ramas que se rozaban una contra otra, empujadas por la brisa. Pese a todo, logró pasar a salvo el árbol, aunque nuevos peligros lo acechaban. A unos 200 metros, un pequeño río cruzaba el camino y corría hacia un lugar pantanoso, muy arbolado, conocido como el pantano de Willey. Unos cuantos troncos colocados uno junto a otro servían como puente para atravesar el riachuelo. Pasar por allí era la prueba más difícil, pues se le consideraba un arroyo encantado. A medida que Crane se aproximaba al arroyo, el corazón empezó a latirle con fuerza. Sin embargo, hizo acopio de valor y decisión, espoleó a su caballo e intentó cruzar el puente a golpe. No obstante, en lugar de avanzar, el perverso y viejo animal hizo un movimiento lateral y corrió contra el cerco. Ichabod Crane, cada vez más asustado, tiró con fuerza las riendas para el otro lado y apuró al caballo con el pie opuesto. Todo fue en vano. El animal se movió, pero para lanzarse hacia un bosque que estaba del lado contrario del camino por donde él debía ir. El maestro usó la fusta y las espuelas contra las pobres costillas del viejo Pólvora, quien se lanzó de frente, relinchando, resoplando, para detenerse justo delante del puente, con tanto ímpetu que casi tiró al jinete por la tierra. En ese preciso momento, los sensibles oídos de Ichabod Crane percibieron el rumor de unas pisadas que chapoteaban en el agua. Apareció un ser enorme, deforme, negro, muy alto. No se movía, pero parecía estar al acecho en las tinieblas como un monstruo gigantesco dispuesto a lanzarse sobre el viajero. Al maestro se le pararon los pelos de terror, pues era demasiado tarde para dar vuelta y correr. Además, ¿qué posibilidad tenía de escapar de un fantasma o de un espíritu que corriera con las alas del viento? Con ímpetu, aunque con la voz temblorosa, le preguntó al aparecido quién era, pero no hubo respuesta. Repitió su pregunta con una voz todavía más nerviosa y una vez más tampoco le contestó nadie. Entonces espoleó las costillas de Pólvora y cerrando los ojos empezó a cantar un salmo. El ser fantasmal también se puso en movimiento y de un salto se plantó en medio del camino. A pesar de que la noche era oscura, se podía distinguir la silueta del desconocido. Parecía un jinete de grandes dimensiones. Montaba un caballo negro de gran tamaño. No hizo ningún gesto, solo se situó
en un costado del camino, avanzó al trote y se quedó junto al viejo Pólvora. Ichabod Crane espoleó de nuevo su caballo con la secreta esperanza de dejar atrás al extraño jinete, como lo había hecho Brom Bones. Sin embargo, el espectro también apuró su corcel y se volvió a situar al lado del maestro. Entonces Ichabod Crane tiró las riendas para quedar rezagado, pero el otro hizo lo mismo. El corazón del maestro latía intensamente, se esforzó por retomar su salmo, pero tenía la lengua tan seca que se le había pegado al paladar y no podía decir una sola palabra. El silencio de su compañero era siniestro, pero Ichabod supo la razón. Volteó a ver a la gigantesca figura y se paralizó de miedo, pues ese hombre no tenía cabeza. Su horror aumentó al observar que la cabeza que el jinete debería haber llevado sobre los hombros se encontraba sobre la silla delante de él. El terror se convirtió en desesperación. Le dio una lluvia de puntapiés y de fustazos a su caballo con la esperanza de dejar atrás al indeseable acompañante, pero el espectro avanzó a la misma velocidad. Allí iban los dos, disparados, haciendo saltar piedras y sacando chispas a cada salto. La ropa de Ichabod revoloteaba por el aire mientras él extendía su cuerpo largo y flaco sobre la cabeza del caballo, ansioso por escapar. Cuando llegaron al camino que doblaba hacia Sleepy Hollow, Pólvora, que parecía poseído por un demonio, decidió desviarse por el sendero opuesto, ladera abajo, camino hacia la fatídica iglesia. Cuando iban a la mitad del camino, la cincha empezó a abrirse y la silla a deslizarse por debajo de Crane. Pudo salvarse de la caída deteniéndose del cuello del viejo animal. La silla cayó al suelo y oyó cómo la pisoteaba el caballo de su perseguidor. Por un momento pensó en el enojo de Hans Van Ripper, pues aquella era una montura de paseo de domingos, era una montura fina, pero reflexionó en que no tenía tiempo para preocuparse por tonterías. El fantasma estaba encima y a Ichabod le costaba mucho trabajo mantenerse sentado. El reflejo trémulo de una estrella plateada en el agua le dio esperanzas de que el puente de la iglesia estuviera cerca. Muy pronto vio las paredes de la iglesia resplandeciendo entre los árboles. Si logro cruzar el puente, pensó Ichabod, si logro cruzar el puente, estaré a salvo. Sin embargo, oyó la respiración del corcel negro en su espalda. Incluso creyó sentir su aliento caliente. Una patada todavía más fuerte en las costillas de Pólvora obligó a este a meterse en el puente. Las tablas resonaron y el maestro llegó hasta el lado opuesto. Ichabod se volvió para comprobar si su perseguidor, como se contaba, se desvanecía como un relámpago de fuego y azufre. Pero no fue así. Por el contrario, el fantasma se alzó sobre los estribos para arrojarle su propia cabeza. Ichabod intentó eludir el golpe, pero fue demasiado tarde. Aquella masa se estrelló contra su cráneo con un golpe tremendo que lo derribó de Pólvora. Tirado en el piso, se dio cuenta de cómo el caballo negro y el jinete fantasma pasaban de largo como un torbellino. A la mañana siguiente, el viejo Pólvora fue encontrado sin su silla
y con las riendas entre las patas, pastando tranquilamente en las tierras de su dueño. Ichabod Crane no apareció a la hora del desayuno ni a la hora del almuerzo. Los niños se reunieron en la escuela y lo esperaron todo el día en la orilla del arroyo, pero el maestro nunca llegó. Hans Van Ripper comenzó a sentir una cierta inquietud por el destino tanto del pobre Ichabod como de su silla de montar, porque él era, acuérdense que era una silla fina. Bueno, comenzaron las averiguaciones y después de una diligente investigación fueron encontradas huellas. En una parte del camino que conducía a la iglesia estaba la silla pisoteada en la tierra, las huellas de los cascos de 2 caballos que la rodeaban eran profundas en el lodo, señal de una velocidad endemoniada. Del otro lado del puente hallaron el sombrero de Ichabod y cerca de esta una calabaza destrozada. Se rastreó el arroyo, pero no encontraron el cuerpo del maestro. Hans Van Ripper revisó los efectos personales de Crane, pero tampoco encontró respuesta a tal misterio. El extraño suceso dio lugar a un sinfín de teorías. Grupos de gente curiosa se reunieron en el cementerio, en el puente y en el lugar donde habían sido encontrados el sombrero y la calabaza. Se habló del jinete sin cabeza y se comparó la historia con los sucesos del caso actual. Y hubo muchas coincidencias. Los habitantes de Sleepy Hollow llegaron a la conclusión de que Ichabod Crane había sido secuestrado por el jinete sin cabeza. Crane era soltero, no le debía nada a nadie, nadie se preocupó más por él. La escuela fue trasladada a un sitio diferente del valle y otro maestro ocupó muy pronto su lugar. Un viejo granjero que estuvo de visita en Nueva York varios años después contó esta historia y dijo que Ichabod Crane todavía estaba vivo, que dejó Sleepy Hollow en parte por el temor de los fantasmas y el mal carácter de Hans Van Ripper y en parte por el rechazo de Katrina. Afirmó el granjero que el maestro se fue a un lugar alejado de allí y que siguió enseñando mientras estudiaba leyes. Luego le informaron que Brum Bones, poco tiempo después de la desaparición de su rival, se casó con la bella Katrina y que cuando se mencionaba el tema de la calabaza, él estallaba a carcajadas. Todo esto generaba sospechas entre la gente de la región, que llegó a pensar que el joven sabía mucho más de lo que parecía sobre la historia de esa noche. Sin embargo, en las noches de invierno, las viejas señoras de la comarca, quienes son los mejores jueces en estos asuntos, sostienen hasta hoy que Ichabod Crane desapareció por fenómenos sobrenaturales. Tras este hecho, la gente sintió más miedo y se negó a pasar por el puente que lleva a la iglesia y al cementerio. Tal vez por esta razón, en los últimos años, se cambió el camino y ahora se llega al valle por otra parte. La escuela también dejó de usarse, por lo que pronto quedó en ruinas, pues se decía que estaba poseída por el fantasma del desdichado maestro Ichabod Crane. Los campesinos camino a casa al pasar por el lugar con frecuencia creen escuchar la voz de Ichabod Crane,
entonando un salmo melancólico en la soledad. The Sleepy Hollow. Soy su amigo Juan Ignacio Aranda, les deseo lo mejor, cuídense, cuiden a sus adultos mayores, cuídense ustedes mismos, quédense en casa y espero pronto poder volver a hacer esta y otras lecturas, pero en vivo, que siempre es mucho mejor tenerlos a ustedes, chavos, aquí, en vivo, enfrente y a todo color. Les mando un abrazo, cuídense, su amigo Juan Ignacio Aranda les desea lo mejor. Gobierno de México.